Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. ¿Cómo les va? Dios los bendiga. Gracias al Señor por poder estar un día más junto a todos ustedes y que podamos compartir eh, un momento con su palabra que nos bendice, nos guía y, y podemos estar seguros que, como dice Pedro, es la palabra profética más segura. Y darle gracias a Dios porque eh, en medio de este tiempo, y ayer tuvimos la oportunidad de juntarnos con un grupo de pastores, de encargados de obra de aquí de Miramar, guardando los protocolos que dispuso la municipalidad de General Alvarado. Y la verdad que le dimos gracias al Señor llorando, agradeciendo que no ha tocado este virus y confiamos en que Dios va a ser fiel. Ninguna de las ciudades que conforman este partido, ¿no? Ni Mechongué, ni Mar del Sur, ni Otamendi, ni Miramar. Y orando también por todas aquellas ciudades que sí fueron eh, afectadas, y sobre todo lo que tiene que ver con Cava y Amba, ¿no? Rogándole a nuestro Señor, a nuestro buen Dios, que pueda Él tocar, poner su mano allí en esos lugares y que realmente este momento haya sido eh, como lo que tiene que ser. Un momento donde muchas cosas cambiaron, donde eh, como, como una medida, ¿no? Extraordinaria, los médicos han notado que con el uso de barbijos, por ejemplo en los niños, que en esta época la bronquiolitis, los resfríos son muy comunes, ha disminuido de una manera notoria. Eh, También una de las cosas que quizás nos van a quedar es que eh, el Señor, y como vamos a ver un poco en la palabra de Dios, no habita en un lugar y realmente eh, vamos, si bien lo sabemos, pero vamos a llegar a una conclusión eh, donde sabemos que los ladrillos no son una iglesia, sino que la iglesia está en cada uno de nosotros, que formamos, que conformamos ese vínculo entre hermanos y que por la gracia del Señor Dios ha permitido, nos ha bautizado con su Santo Espíritu y podemos tener comunión con Él en cualquier lugar, en cualquier ámbito y bajo cualquier circunstancia. Lo veíamos a Pablo y a Silas que estaban encarcelados en la cárcel de más adentro, pero ellos cantaban himnos al Señor y en un momento Dios visitó ese lugar, los presos les cayeron las cadenas y bueno, todo lo que dice la palabra de Dios. Por eso no hay un lugar donde nosotros podamos establecernos para decir aquí está Dios, o no vaya a tal lugar porque Dios no lo va a encontrar allí, sino que está, como hablo siempre, y esto es un tema eh, central en mi vida, que es la búsqueda de Él. Jesús, eh, él tenía que ir a Galilea porque era su lugar, era su ciudad, y para salir de Jerusalén tenía que pasar por la región de Samaria. Samaria fue la capital del reino de Israel. El reino se había dividido después del reinado de Salomón y la capital de, de Israel, de la parte que se dividió hacia el norte de Jerusalén, su capital era Samaria y era un centro pagano, de adoración pagana. Entonces, para un judío que estaba en Jerusalén, en la zona de Judea, de la tribu de Benjamín, era mejor comer un cerdo, que para ellos es abominable, que tratar con un samaritano.
Pero bueno, Jesús le dice a sus discípulos que era necesario que pasaran por aquel lugar para ir a Galilea, porque había otro camino para poder ir, pero Jesús tenía una premisa y era que en un momento que el Señor tuvo sed, eh, se sentó ahí al costado de un pozo de agua, que era el pozo que Jacob había abierto hacía ya muchos años, eh, eh, cuando Jacob había, ya en su última etapa, después que había tenido la revelación de Dios allí en Betel. Eh, entonces ese pozo tenía un significado espiritual para los judíos, para todo el pueblo y sobre todo en donde estaba ubicado, para esa parte del norte de Israel, tenía un significado espiritual muy importante. Entonces, esta mujer, dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 4 de San Juan, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿no? Esto es una aclaración que hace este versículo. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella le respondió y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Había una disputa. O sea, Jesús viene al mediodía. Pasa por ese lugar al mediodía y quiere tomar agua. Los discípulos se habían quedado en un lugar comprando alimentos y él viene específicamente al mediodía. ¿Por qué vino al mediodía el Señor y por qué se encontró con esa mujer allí? Y era porque básicamente ella tenía un testimonio no tan bueno, había un prejuicio con ella, entonces ella vino bastante después que el resto de las mujeres iban a sacar el agua de ese lugar. Ahora, lo curioso, que esta mujer caminaba aproximadamente 1 kilómetro para buscar el agua, pero ella vivía en una tierra de manantiales, vivía en un lugar donde el agua fluía naturalmente. Y entonces le dice al Señor, dice: nuestros padres adoraron en este monte, ¿no? Porque es el monte Ebal donde están esas vertientes naturales de agua. Y dice: y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, le dice Jesús a la mujer samaritana, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y esta palabra
adorador es la palabra proskuneos, que es una palabra que significa que es una persona que está postrada en el piso, en la tierra, y besando los pies o el borde de las vestimentas de uno que es mayor que él. Ese es un adorador. Nosotros tenemos la idea de que el adorador es el que canta bien, el que puede cantar con alguna soltura y llevarnos a la presencia de Dios. En realidad el adorador es otra cosa. Realmente es eso, pero es algo más profundo todavía. Es una vida con Dios, es una vida de quebrantamiento delante de nuestro Señor. Entonces esta mujer le dice, nosotros tenemos este lugar y ustedes dicen que hay que ir allí. Entonces Jesús le dice, mira, va a llegar el momento, un día va a ocurrir que ni en este lugar, ni en Jerusalén, ni en ningún lugar se va a adorar, sino que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Y entonces le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y entonces Jesús se revela a sí mismo, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. La mujer samaritana le estaba diciendo que iba a venir el Mesías, tenían el conocimiento, porque ellos eran israelitas, de que un día el Mesías iba a estar delante de ellos, que iba a venir a buscar a su pueblo, que iba a morar en medio de ellos. Y él le dice, yo soy. Que esta palabra en el griego es engomi, que es la palabra con la que se nombra a Dios. Él le está diciendo, acá está, yo soy, ese es el nombre de Dios en el griego. Cuando él dice, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, cuando lo increpan en el Sanedrín al Señor, acerca si él era el Hijo de Dios, él le dijo yo soy. Entonces cuando él les dice yo soy, dijo la blasfemia, blasfemó de que él se hace igual a Dios. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer hizo algo. Había venido en busca de agua, había caminado alrededor de 1 kilómetro, y dice que en el versículo 28 del capítulo 4 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La mujer le fue a decir a los hombres vinieron y lo conocieron, hubo un alboroto espiritual en aquel lugar, y en el buen sentido obviamente. Entonces los hombres dijeron, ya a nosotros nos cierra, nosotros sabemos que este es el Mesías, no hace falta que nos hables. Pero fue inmediatamente cuando esta mujer empezó a discernir desde las primeras palabras que el Señor habló con ella. Fíjense que no habrán sido unas 20 palabras que el Señor habló con esta mujer samaritana, que seguramente con poca instrucción, pero ella reconoció en esas palabras que estaba hablando con una persona diferente, con un hombre singular, con alguien que se parecía al Mesías que ellos esperaban, a ese Hijo de Dios que estaban esperando desde hacía mucho tiempo
y que en ese tiempo se le estaba revelando en forma personal, en la carne, en un modo visible y palpable, que comía, que bebía, que podía estar con esta mujer cuando toda una sociedad la marginaba por su condición, pero él fue, y como era necesario pasar por ese lugar, porque era necesario, porque tenía que encontrarse con esta mujer y hablarle de un tiempo especial, donde no va a haber un lugar, un centro de adoración, no va a haber un lugar donde podamos centrarnos y ahí estar, y que ese lugar sea el centro religioso de una ciudad, de una provincia. Pobre de aquellas personas que en algún momento han dicho, venga a este lugar porque aquí está Dios. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque lo he escuchado en algunas ocasiones. Y parece que Dios nos libre y nos guarde. Parece que es algo que ha acompañado a muchas generaciones. Y lo peor, que todas las personas que están con estas personas que creen que son el tope de gama, o sea, el auto con todos los levantacristales, faros antinieblas, aire, bueno, por decir algo. Y pobre de estas personas cuando reconozcan y puedan ser abiertos sus ojos para ver quiénes son los adoradores. Esta mujer que no tenía grandes cosas, pero pudo discernir mucho más que los fariseos y los saduceos, los encargados religiosos de la vida espiritual del pueblo allí en Jerusalén. Aquellos que tenían el predominio de la fe. Esta mujer, con 20 palabras, se dio cuenta que estaba ante el Mesías, que estaba ante aquel que un día va a venir a buscar a su iglesia, a su pueblo, y un día seguramente conoceremos a la mujer samaritana tal cual era. El Señor habla en Amós en el capítulo 5, y se la voy a leer de una versión que se le llama versión contemporánea, ¿no? Que tiene palabras un poco más del uso más común de nosotros, o sea, que nosotros usamos. Y dice en Amós en el capítulo 5, está llamando a Israel al arrepentimiento. Amós, no quiero enredarlos con esto, fue un profeta, estaban llamando a que el pueblo de Israel se vuelva hacia Dios. Este profeta es mucho antes que Jesús, pero miren ya lo que el Señor les advertía en aquel momento. Dice en el capítulo 5 de Amós, verso 4, pero también así ha dicho el Señor al pueblo de Israel: si ustedes me buscan, vivirán. Y les dice: pero no me busquen en Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen por Berseba. Dice: porque los de Gilgal serán llevados en cautiverio, y los de Betel serán exterminados. Esto era previo al cautiverio que iba a sufrir tanto Israel y Judá. Y les dice: búsquenme a mí, el Señor, y vivirán. De lo contrario me arrepentiré. Y entonces empieza a hablar de todo el juicio que vino por tantos años, que Él se les presentó a través de los profetas, de hombres que Él envió para que se volviese el pueblo de Israel de corazón a su Dios, y no lo hicieron. Entonces dice: búsquenme a mí, el Señor, y vivirán. ¿Por qué no les dijo, les nombró esos lugares?
podría haberle nombrado otros más. Eran lugares que tenían una simbología religiosa. Por ejemplo, en Betel, allí fue donde Jacob se encontró cara a cara con Dios. Había él llegado a un atardecer, ya estaba de noche, puso unas piedras allí para acostarse, para poder dormir, y a la mañana, o sea, durante la noche, él sueña, ve una escalera que sube al cielo y se encuentra con el Señor le habla, y él se despierta y agarra esa piedra que le había servido de almohada, la pone una sobre otra y la unge con aceite. Y entonces ese lugar Jacob lo llamó Betel, porque él había dicho, esto no es otra cosa, ese lugar, dice, acá está Dios, dice. Entonces dice, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces ese lugar, esa ciudad, él la llama Betel. Era un lugar espiritual, un lugar donde había pasado algo como con el pozo que Jacob mismo había hecho, y donde esta mujer iba todas las mañanas a buscar agua de ese pozo de Jacob, y la nombra también Gilgal. Gilgal fue un lugar donde después que el pueblo de Israel viene desde Egipto, atraviesa el Jordán se había abierto, se habían secado las aguas para que pasara el pueblo, atravesara el río, y al lugar que llegan después le llaman Gilgal, porque ahí el Señor hace que circunciden a todos los hombres, a los hijos de los hombres que habían muerto en el desierto porque habían desobedecido a Dios. Celebran la Pascua, pero hay otra cosa más: cesa el maná y empiezan a comer del fruto de la tierra. Era también otro lugar de adoración espiritual. Y nombra a Berseba, y en Berseba Abraham había cavado también un pozo, como un testimonio, como un pacto que había hecho con Abimelech. Hermanos, este es el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. El adorador, está bien que nos preparemos, está bien que podamos entrenar nuestra voz si Dios nos ha llamado a poder cantar, a poder adorarle con alabanzas, pero no se trata solamente de eso, es más profundo todavía, ¿sí? Quiero dejarles esto, no me quiero extender más. Esta mujer, con poquitas palabras, supo con quién estaba hablando. Y ni bien lo hizo, fue a decirle a todo un pueblo que el Mesías había llegado, que aquel que había sido prometido en las Escrituras había hablado con ella. Y le creyeron, fueron, vieron, y dice, ya no nos hace falta que nos digas nada, sabemos que este es el Hijo de Dios. Hermanos, busquen en sus lugares donde Dios va a estar allí, porque Él hizo un depósito, Él mismo morando en nosotros. Donde nosotros vayamos, siempre y cuando no vayamos a lugares que Dios ya en su palabra ha establecido, al cual no tenemos que ir, pero el lugar donde vayamos, estemos confiados en que el Señor puede ir con nosotros a todo lugar. Y allí, en cualquier lugar, nosotros podemos levantar un altar, podemos encontrarnos con Él y ser bendecidos por su presencia. Señor Jesús, te doy gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos ser tan sencillos como la mujer samaritana, Señor. Dios mío, que con muy pocas palabras, Señor, se dio cuenta de quién era. Y a veces nuestras vidas, Señor, tú nos hablas.
una y otra vez. Y parece que tus palabras no hallarán cabida, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender que los sitios que pueden haber parecido religiosos ya no estarán más. Sabemos que vamos a volver a la normalidad en algunas semanas, meses, pero Señor, que nada nos ate a este mundo material, Señor, que nos afanemos por construir cosas, Señor, que tú no vas a estar, porque tú habitas en tu iglesia, que somos todos y cada uno de los que hemos creído en tu persona, de los que hemos hallado salvación, Señor, al creer en ti y te hemos confesado, Señor, con nuestra boca. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, que tengan un hermoso domingo, que puedan disfrutar de su familia, de sus hijos, sus nietos, y que por la gracia de Dios un día nos podamos encontrar, abrazarnos, que podamos estar nuevamente juntos, pero si así no fuera, si así no ocurriera, hipotéticamente tenemos un Señor y hay una sangre que nos une. Un día vamos a hablar de la sangre, que tiene nuestra sangre que fluye por nuestro cuerpo, tiene un mensaje tan espiritual, que bueno, para otra ocasión lo dejaremos. Dios les bendiga, hermanos, que pasen un hermoso domingo. Nos vemos.